Evangelio según Marcos. Y allí en ese pasaje, pero en ese libro, habremos de leer el capítulo 12, los versos del 13 al 17. Y le voy a invitar a que por favor esté de pie para ser reverentes a esta palabra preciosa. Evangelio según Marcos, capítulo 12, los versos del 13 al 17, leo en el nombre del Trino Dios. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Señor, permite que esta palabra escrita en las manos de tu Espíritu Santo se vivifique en nosotros, sea ministrada con poder, nos inquiete, nos transforme, nos convoque, nos señale, nos demande, y que nosotros, como hijos tuyos, habiendo recibido la palabra de poder, respondamos a ella, transformado, restaurado nuestro entendimiento y nuestra manera de vivir. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios vivifica por medio de la misma. Bendícenos y que traiga libertad y vida buena para todos los que la hayamos de escuchar esta mañana. Para ti está reservada toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se puede sentar. Mi hermano querido, el martes son las elecciones. ¿Ya usted sabe por quién va a votar? O si va a votar. Pusimos una reflexión breve en los anuncios del boletín, donde hablábamos que el no votar de algunas personas, de hecho, a veces hay algunos que dicen: si no votas, después no te quejes, como si el votar nos da a nosotros el derecho para quejarnos, porque el que no vota pues no se puede quejar de lo que se elige. Y ojo, cuidado con eso, porque igual se puede traducir eso a que si eres de lo que ganaste, pues tienes derecho para quejarte; si eres de lo que metiste en el mediodía, así que no te puedes quejar. Cuando el votar o no votar es un derecho que yo ejerzo o no a discreción nuestra. Así que el no votar es un ejercicio de conciencia. Y votar hay que hacerlo habiendo hecho un ejercicio de conciencia. Así que ambas cosas tienen responsabilidades que hay que asumir del ser humano, de los ciudadanos de esa polis, de esa ciudad, y nosotros nos enfrentamos al mismo el próximo martes. Oiga, yo no sé si usted se fijó, pero nosotros que acostumbramos a hacer hace ya algunos años, traer un foro aquí para que los candidatos a la alcaldía puedan manifestar su plataforma de gobierno. Yo no sé si usted se dio cuenta la reacción de nuestra gente cuando anunciamos la actividad, por mucho tiempo que estuvimos anunciando, y cuando ya por fin llegó ese día donde tuvimos a los 3 candidatos aquí. Yo no sé si usted se dio cuenta de la cantidad de gente que estuvo con nosotros. Aquel día comenzamos la experiencia con 10 hermanos de la casa, y los candidatos políticos apenas trajeron su gente, y yo reflexionaba sobre la experiencia y llegaba a la conclusión de que el pueblo está
buscando alguna palabra que no sea hastiado, para no tener que decirla. Si hay alguien que me la pueda decir. Harto. Apático. Cansado. Saturado. Yo no sé si de la política o pudiera ser más bien decepcionado de quienes nos representan políticamente. Hay una apatía. Y lo mismo se está demostrando en el pueblo. Ya no vemos aquí las grandes caravanas. Ya no vemos los carros forrados por los stickers. Eso habla de que Puerto Rico, nuestras circunstancias como país están develando cierta insatisfacción que muy seguramente en los próximos años, en los próximos 10 años, se va probablemente a traducir en nuevas fuerzas políticas en el pueblo. Ahora, cuando uno analiza por qué la apatía de nuestra gente, también podemos llegar a la conclusión que tiene que ver mucho de eso con que a quienes hemos escogido le han fallado al país. ¿En eso podemos estar de acuerdo? Quienes hemos escogido de uno y de otro partido. Yo no voy a hablar de política partidista, pero de política sí. Porque política es atender los asuntos de la polis, de la ciudad. Política partidista no, yo no me meto en eso. Pero hay una profunda decepción, desilusión, frustración, porque a fin de cuentas las condiciones en las cuales vive nuestro país tienen que ver en gran medida y a última instancia con la gente que pusimos, con nuestro voto. Pero no es menos cierto que nosotros como país tenemos que cargar sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de a quién pusimos allí. Si la democracia, a fin de cuentas, tiene que ver con la manifestación del poder del pueblo, porque el poder radica en el pueblo, y si se le llama, cuando se hace referencia al soberano en una ciudad, es al pueblo que tiene el poder para elegir, para cambiar, para transformar cosas. Entonces, es el pueblo que hoy participa de la frustración y de la decepción de que con el ejercicio de su poder ha puesto en lugares prominentes a quienes nos han fallado. De hecho, a mí me inquieta mucho, me parece cínico y sarcástico cuando los políticos nuestros dicen: no, nuestra gente es gente inteligente, Puerto Rico es un país inteligente, apelando a que la gente inteligente son los que van a votar por Puerto Rico. Puerto Rico sabe, Puerto Rico es un pueblo inteligente. Déjeme decirle esto: no hemos sido muy inteligentes como pueblo cuando hemos elegido a quienes nos han traído hasta aquí. No hemos sido muy inteligentes. Quizás hemos sido muy fanáticos. Quizás hemos jugado el juego de estar con el que gana. Pero inteligente no hemos sido. Y entonces nosotros tenemos que ver dónde está nuestra responsabilidad al momento de elegir y entregarle a alguien los destinos de nuestra isla. Fíjese que no ha hablado todavía de partidos, así que nadie se sienta aludido, pero todos siéntanse aludidos. Porque yo creo que nosotros tenemos que reevaluar y poner delante de la presencia del Señor, como ejercicio de conciencia, a quien yo le entrego el poder. Mire qué cosa más tremenda.
Mire algo que a mí me dio sentimiento, frustración en las elecciones pasadas. Hago un ejemplo. Hubo una persona, yo no soy de Aguabuena, yo no voto acá, así que, pero Aguabuena y Caguas. Hubo una persona que con esto de que cada vez que hay algún issue de alguna cuestión moral o alguna legislación que atenta contra la moral que predica la iglesia, salen los cristianos corriendo a hacer una marcha, y vamos a hacer una marcha, y se convocan a las iglesias. Y a mí la gente me pregunta, ¿pastor, nosotros podemos empezar a marcha? Y yo digo, no. Porque es un ejercicio cosmético de ir allí, marchar, y después salir 2 o 3 días en el periódico diciendo, ¿vieron? Las iglesias se unieron, fueron allá abajo 100,000 personas, llegaron al Capitolio, fueron 250,000 personas, la iglesia se respeta, todo ese montón de cosas. Y a los 3 días eso se olvida y como quiera pasan las leyes que pasan. Y el pueblo cristiano solamente se alivia a la conciencia diciendo, fuimos y marchamos 200,000 para que vean que somos muchos. Una marcha. Sin embargo, aprovechando el poder de la iglesia, se tira en las elecciones pasadas un señor allá abajo del Caguas, yo no conozco nada de él. Sé que tiene un bigotito y por los cartelones que vi. Creo y me parece que era por el Partido Nuevo Progresista. Y en su eslogan, en su frase de campaña, de promoción, estaba que es cristiano. Un cristiano para el Senado, para la legislatura, algo así. Estaban los cartelones bajando, usted los encontraba todos los días cuando yo bajaba hacia mi casa, los veía, de Caguas hacia allá, apelando a una cosa que tiene en común con gran parte de la ciudadanía: somos cristianos. Es decir, está diciendo, compartimos los mismos principios. Yo podré ser de este partido, pero comparto los mismos principios que tú. Oiga, ¿sabe qué pasó en las elecciones? No salió. Se colgó. No salió. Entonces, cuando yo veo que no salió, y respectivo al partido, que creo que era del Partido Nuevo Progresista, no salió. ¿Sabe por qué no salió? ¿Alguien sabe por qué no salió electo? Porque a quienes apeló no votaron por él. ¿Y apeló a quién? A los cristianos. Comparto tu mismo principio. Un cristiano para el Senado, para la legislatura, y nosotros, la iglesia, que es hombre haciendo marcha y demostrando poder, a la hora que tuvo una persona que comparte su principio, dijo, no, yo voto por otro. Oye, no salió. Eso habla, y habla mal, de la iglesia del Señor. Pastor, pero ¿cómo así? Sí, porque usted puede, y la iglesia puede entonces, que esté votando por alguna otra gente, que a lo mejor lo que nos une es el partido, el ideal, pero en cuestión de principio, están en contra de la iglesia, y están electos y son los más que sacan votos. Y la iglesia se conforma con hacer marchas inconsecuentes, marchas que no tienen ni pie ni cabeza, que lo único que duran es la foto para los periódicos. Y en esta ocasión el Evangelio nos habla de que a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que está tocando a la gente, Jesús que está transformando las vidas, Jesús que le está dando a la gente una nueva perspectiva de la vida, Jesús que dice la Escritura que vino para darnos vida y vida en abundancia, Jesús que está transformando a la gente, sanando, rompiendo los yugos de opresión, dando libertad a los cautivos, ayudándonos a predicar y a celebrar el año del jubileo. Jesús que está haciendo grandes cosas, que está impactando la tierra de Palestina. Jesús
Los que están siguiendo a Jesús ahora se ven comprometidos porque el gobierno está diciendo, oye, lo que este está predicando es distinto a lo que nosotros hacemos. Esta gente está predicando, este hombre está predicando un mensaje de libertad de conciencia. Este hombre está predicando un mensaje de libertad y de quebrantamiento. Este hombre está predicando un mensaje de liberación. Este hombre está predicando un mensaje que se nos está yendo de las manos. Y entonces, algunos grupos comprometidos con el Imperio Romano dicen, pues vamos a buscar cómo comprometer a este. Y entonces le dicen a Jesús, tramando, le dicen, ven acá, ¿tú crees que hay que darle tributo al César? Es decir, tenemos que dejar de cumplir con el gobierno. Y Jesús, conociendo la cosa, que Jesús es inteligentísimo, es la palabra, es el unigénito de Dios, es Dios mismo. Le dice, tráigame la moneda. Y le trae la moneda donde estaba la inscripción del César. Y dice, no, tranquilo, hay que dar al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Ahora, déjenme decirle algo. Y aquí la palabra que Jesús está intentando comunicar. No se cancela una cosa con la otra. Es que a fin de cuentas nosotros los creyentes, los que estamos siguiendo a Jesucristo, tenemos una responsabilidad dual más grande que aquel que no cree, porque tenemos que cumplir con aquello que el gobierno nos exige como ciudadanos responsables y de orden, pero al mismo tiempo también sopesando sobre nuestra conciencia y llevando el yugo de la palabra que es Jesucristo mismo, la palabra viva para cumplir con los principios del reino. Así que es la responsabilidad dual de decir, no, al César que le dé el tributo que le corresponde, pero a Dios cumplimos con su palabra, con su exigencia. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Jesús siguiera proclamando el mensaje de libertad que llevó. Jesús siguió predicando y la gente se maravillaba de su predicación. Estaba diciendo, este hombre, dice, tú no te cuidas de la gente, lo que está diciendo es, tú no tienes miedo a lo que van a decir de ti. Tú no tienes miedo a represalias. Y la gente se maravillaba de su mensaje. Pero hay un hecho, esto está en el Evangelio de Marcos, ¿sabe? Y déjenme hacer un paréntesis breve para contextualizar a Marcos. Marcos se entiende que de los evangelios que están en la palabra, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se entiende que fue muy probablemente el primero que se escribió. Se entiende también que Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo y el que escribió el Evangelio de Lucas, habían de alguna manera leído el contenido del Evangelio de Marcos. Y Marcos, cuando usted examina y hace un ejercicio exegético de examinar, ¿verdad?, las características de lo que ahí está escrito, puede llegar, entre otras conclusiones, a una que es muy válida, y es que probablemente Marcos le está escribiendo a una gente subversiva, a una gente que está diciendo, el gobierno, la imposición del Imperio Romano nos está afectando, pero ¿cómo yo puedo servir a Dios por medio de Jesucristo? ¿Cómo el mensaje de Cristo se convierte para mí en un mensaje liberador, en un mensaje de esperanza, con un sistema de gobierno que nos está oprimiendo? Y sabe que eso es bien pertinente porque en estas mismas condiciones que está nuestro país, a merced de los charlatanes y bambalanes de los diferentes partidos que se han montado en nuestro gobierno con nuestro voto, estamos nosotros a los albores de examinar cómo nosotros podemos seguir predicando un mensaje de esperanza. ¿Cuál es la función de la iglesia en un pueblo que se lo está llamando el diablo? En un pueblo que ha delegado tanto en las instituciones gubernamentales para no asumir su responsabilidad. En un pueblo que ha dejado de ver que cuando usted tiene que un papá ahorca a sus 3 hijos y se suicida, hay quien salga y diga que eso tiene que ver con la cosa colonial nuestra,
Es que no quiero decir palabras que me comprometen. Pero ¿cómo es posible que no se ha podido ver que cuando esto ocurre no tiene que ver con agencia alguna? Porque en cada familia no se puede poner un trabajador social, un policía, un juez. Hace falta Jesucristo. Porque un hombre se suicide es salud mental. Que mate a sus hijos es el diablo en una casa. Y hay quien salga para decir que esa es la insuficiencia de nuestra cosa colonial. Como si en otros sitios donde no fueran colonias no pasaran cosas tremendas. Estamos como pueblo delegando en otros. Y la iglesia tiene que retomar el mensaje de Jesucristo, que habla de la libertad que hay en Cristo Jesús para nosotros, para nuestra familia, para el creyente, a pesar del César. Y en medio de ese mensaje, donde Jesús no compromete su palabra, donde Jesús no se amedrenta por el que puede decir o por el que dirán, llega Jesús a Gadara. Vaya al capítulo 5. Llega Jesús a Gadara. Y dice el capítulo 5 de Marcos, a partir del verso 1, un texto, lo voy a leer completo, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús cruza el mar y va a la región de Gadara. Y en Gadara, en ese lado del mar de Galilea,
hay otras ciudades conocidas como la Decápolis, ciudades que habían sido invadidas y estaban bajo el control romano. Por eso este hombre se va a la Decápolis a predicar su mensaje. A otras ciudades que como Gadara tenían la misma condición. Esto es lo que está queriendo decir quien nos escribe. La Decápolis es una región de 10 ciudades, incluyendo a Gadara, que están bajo la misma condición de imposición romana. Entonces, dice la Escritura que Jesús llegó a Gadara. Cuando llegó a Gadara, allí se encuentra con un hombre y hace una descripción bien vasta de la condición en que estaba ese hombre. Dice que estaba en los sepulcros, donde estaban los muertos. Dice que nadie lo podía restringir, que le ponían grilletes y cadenas y no lo podían dominar, no podían hacer fuerza con él. En otras versiones dice que estaba hasta medio desnudo o desnudo, es decir, la gente lo había dado por loco, estaba atormentado, estaba endemoniado. Su condición, dice que día y de noche en los sepulcros y gritando, ya no podía estar con la gente, ya estaba fuera de sí, y como estaba fuera de sí, estaba al margen de la sociedad. Entonces se encuentra con Jesús y dice la Escritura que cuando se encuentra con Jesús hay una lucha en ese hombre, porque ese hombre se presenta donde Jesús se presenta, pero cuando se presenta hay algo dentro de él que comienza a luchar, y dice que es el demonio que tiene por dentro, que comienza a luchar con Jesús, diciendo, mira, no me tortures, no me maltrates, no me sigas atormentando. Pero esa es la voz interior que tiene el hombre, y que la palabra dice que es el demonio que estaba dentro de él. Entonces Jesús, porque dice la palabra que la razón de eso era porque Jesús le estaba mandando a lo que estaba dentro de él que saliera de él. Jesús le dice, pero un momento, ¿cuál es tu nombre? No al hombre, a lo que está dentro de él y con lo que Jesús está luchando. Y el hombre le dice, o el demonio que está dentro de él le dice, Legión, porque somos muchos. Nosotros hemos cometido el error, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, hemos cometido el error de simplemente sacralizar todo lo que escuchamos en la Escritura e intentar espiritualizar todo lo que vemos en la Escritura cuando hay explicaciones mucho más sencillas y la siguiente. A veces hemos tenido una interpretación que no deja de ser cierta, quiero hacer esa salvedad, no deja de ser cierta, donde la legión estaba siendo sinónimo de estos demonios que atormentaban a ese hombre. Lo que pasa es que Jesús, y conforme Marcos escribe, Jesús y ese hombre se están entendiendo. Y los que están escuchando se están entendiendo también. Porque ese hombre lo que le está diciendo es, mire, legión, porque somos muchos. No hay un demonio que se llame legión. Y no porque haya muchos demonios dentro de alguien es que se llaman legión. Legión es el nombre que se le daba a la cuadrilla de soldados romanos que eran enviados cada vez que se conquistaba una ciudad. Se conquistaba una ciudad y para preservar la paz romana, la quietud allí en esa provincia, enviaban una cuadrilla de 6.000 soldados, y eso era una legión. Envían una legión allí. Envío una legión a Guapuela, envío una legión a Cabo, envío una legión a Bayamón, envío una legión a Guaynabo. Sencillo. Así que los romanos, la gente de Gadara, los griegos y los judíos sabían que era una legión. Así que no tenía que ver con el nombre de los demonios, ni porque fueran muchos tampoco. Lo que está diciendo el hombre es legión, somos muchos. Porque es una alusión a que aquel hombre está diciendo, lo que me tiene a mí en este estado en el que estoy es las condiciones del imperio que nos oprime. Son condiciones que te quitan la dignidad, que ya no se encuentra qué hacer, que nos saca de ser gente, que nos vuelve locos, que no encontramos ya qué hacer.
Oiga, déjeme hacer una alusión sencilla. Oiga, nosotros todavía tenemos esta visión romántica cada vez que hablamos del puertorriqueño, y muy probablemente nos lleguen estampas a nuestra cabeza, a nuestra mente, del jíbaro puertorriqueño con su pava y con su camisa amarrada aquí en la cintura y los pantalones caqui y descalzo con alguna bota y con algún machete en la mano. Es una visión romántica cada vez que hablamos del puertorriqueño y nos vienen esas imágenes. De hecho, cuando usted celebra el Día de la Puertorriqueñidad, en cualquier sitio siempre va a estar presente un nene con una pava, con la camisa amarrada, con los pantalones puestos aquí, brincacharco, y un lazo rojo y algún machete de madera. Son imágenes. Pero no tenemos imágenes del puertorriqueño como este hombre o esta mujer prepotente, abusada, bien vestido, y que es un ratetero de un brillo. No las tenemos, porque siempre apelamos a la cosa romántica. Pero ojo, el puertorriqueño de hoy día no usa pava, no se amarra la camisa a la cintura, no anda con el machete en la mano. El puertorriqueño común todo el día no anda con el pantalón brincacharco y descalzo. Pero cuando vamos a la imagen internacional de lo que somos, el que va es un abusado con estudio, que es raquetero y es embustero. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Entonces hemos ido distorsionando la imagen de lo que somos. Y hemos permitido cada vez más, hemos dado como poca cosa la distorsión de lo que somos. Pero ojo, ¿para cuántos es importante tener su casita? Es importante tener la casita, ¿verdad que sí? ¿Para cuántos es importante estudiar? Porque estudiar garantizaba el futuro. Y si quieres ser alguien, tienes que estudiar. Antes nos decían, yo escuché esto, una maestra a mí me lo dijo, se lo dijo a mi mamá, que los políticos eran pillos por licencia. ¿Usted se acuerda de eso? Porque como conocemos un poquito de la ley, pues el que hace la ley, hace también ¿qué? La trampa. Pero hoy olvídese de los abogados, de los licenciados. Ahora, el político es pillo por licencia. Entonces, ¿cuántas de las casitas que adquirimos no las estamos hoy a punto de perder? ¿Cuánto del esfuerzo de nuestro trabajo no se nos ha quitado por un gobierno que está diciendo vamos a hacer todas estas obras y como nos salió mal hay que pagar, yo te sigo quitando de lo que tú tienes? Y el gobierno busca entre otras cosas. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Sobre eso dame. ¿Qué tú tienes para quitarte? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú necesitas, Carita? Medicina. De eso también te vamos a quitar. Tú trabajaste 30 años, 35 años, te retiraste, ¿estás feliz? De eso también te voy a quitar. Tienes una casa, la estás a punto de saldar, la saldaste, de eso quiero también. Tienes 2 casas, ahorraste para 2 casas, de eso quiero también parte. Sí, estamos hablando del mismo país. Sí, estamos hablando de que ahora, después que trabajaste y ahora estás viejo, tienes que buscar triple S, NCS, PC whatever, a Dios y su santa ayuda para los medicamentos. ¿Sí o no? ¿Y quién nos llevó hasta aquí? Si no fue la gente que pusimos y le dimos la confianza. Pero si tiene un cristiano y no sabe, y que le falló, fue la iglesia. Los cristianos.
Porque donde no salió un cristiano y salió un prepotente, porque los votos de los cristianos se lo dimos a aquel. Gente, y mire lo que ocurre en Gadara. Jesús se encuentra con el endemoniado, saca la legión dentro de él y aquel hombre se sana. ¿Y qué fue lo que hizo? Provocó en aquel hombre un cambio de conciencia donde ya el Estado no lo controla, donde ya puede vivir y luchar por su gente, no teniendo temor del que pueda tomarse represalia sobre él, y es libre. Entonces, cuando vienen los demás que se esperan a verlo, se llevan esta sorpresa. El que estaba loco, corriendo, desnudo, sin gritos y sin cadena, ahora está sentado, vestido, acicalado y en conciencia. ¡Qué tremendo! Es decir, mira qué bueno. El que estaba loco, el que estaba endemoniado, ya es libre. ¡Qué bueno! No, lejos de gozarse, tuvieron temor. ¿Cómo que el loco está sano? ¿Cómo que el loco es libre? ¿Cómo que el endemoniado ahora está tranquilo? Ahora puede hablar con nosotros. ¿Cómo que el que apestado ahora está bañado y está limpio y está reportado? ¿Cómo que el que quitaba la paz, cómo es que ahora está quietecito, tranquilo y está en paz? Y dijeron, no, salte de aquí, vete de aquí. ¿Sabes cuál es esa mentalidad? No voy a hablar de gente de aquí, eso pasa en otros sitios, de gente fanática. Aquí no pasa. Es la mentalidad de aquellos que no importa las consecuencias, siguen votando por los mismos, porque por los mismos ya por los mismos no los conoce, ¿sabe quiénes son? Es la mentalidad del fanático que va y raja la papeleta. Señor, reprenda que vayas a una cruz debajo de algún partido. Coja eso. Amén. El que hace una cruz bajo un solo partido está votando por un charlatán que está allí. Prefiera votar por todo eso de su partido y deje uno que no sirva, déjelo afuera y no vote por él. Porque ese no. Puede que a usted le guste todos los temas, pues mire, todos del mismo partido. Y este es un charlatán, pues este no. Es una forma de conciencia de votar. Rajando papeletas. 3 cruces bajo qué sé yo qué. Pues entonces somos nosotros, los endemoniados de Gadara. ¿Sabe dónde está el endemoniado gadareno? Al lado suyo. Si miran al lado se lo encuentran. Esos son los endemoniados de Pombuena. Son los endemoniados de Puerto Rico. Oiga, a nosotros nos da gracia. Pero este país cuando vengan las elecciones vuelve y vota de la misma manera. Pero queremos ver a Dios en el momento de la enfermedad. Oren por mí. Queremos ver a Dios en nuestro matrimonio. Oren por nosotros. Queremos ver a Dios en nuestros hijos. Oren por mi hijo, por mi hija. Queremos ver a Dios cuando estamos buscando trabajo. Oren por mí si buscamos trabajo. Pero nadie ha venido a consejería o aquí a decir, ore por mí, pastor, porque no sé por qué voy a votar. O para decir, pastor, ore por mí porque el diablo me está tentando a votar por los mismos del año pasado. Y es el diablo que me está atormentando. ¿No? Entonces, el pastor puede hablar aquí de diezmo, de ofrenda, de amor, de misericordia, de pecado, de mentira, de fornicación. Pero el día que el pastor habla de política, ese día la gente se va a ir montar trompa. Porque son los endemoniados de Aguafuera. Son los endemoniados de Puerto Rico. Son la gente que sigue cautiva en Gadara. Pero cuando nosotros vamos con un ejercicio de conciencia delante de la presencia del Señor para decirle, Señor, es irrespectivo
de quién pueda salir electo o no, por quién yo debo votar, tiene que ser un ejercicio donde yo me siente también en oración, en ayuno, y pueda ejercer un voto de conciencia cristiana. Porque ojo, no salió cristiano, no salió, así que no sabemos cuán malo o buen legislador pudiera haber sido. Pero nosotros hemos votado por gente cristiana que son unos charlatanes, que dicen que aman a Dios y que siempre terminan con Puerto Rico, ciudadanos, con pueblanos, que Dios les bendiga. Y se llevan los clavos de la cruz. Salió electa una árida Arismendi un día, que era bebé, artista mediocre, y sale legisladora. Y yo digo, ¿cómo se entera? Puede salir de un pueblo una mujer que lo único que tiene es que la gente conoce su rostro. Pues duró lo que fue un temblor, porque cuando abrió la primera boca y dijo el primer chanchullo que se hizo, lo tuvieron que sacar. Un mane cruzado que sale electo, y a los 4 meses de haber sido electo, en Canita, 4 meses, ese se creía que iba por los 400 metros con valla, como curso, ese corrió rápido. A los 4 meses ya tenía unas acusaciones y lo destituyeron, tuvo que salir por corrupción. 4 meses de haber sido electo. Y tenemos un liberachar que monta gente en una goma y se lo lleva para apoyar a aquella, hacerle chilli en la puerta del federal, un idiota que cogió y estaba. Están en todos los partidos. Están en todos los partidos. Un Batia, que ahora es el gran, lo que le falta es una capa. El gran salvador del pueblo. Cuando lleva 12 años ahí y es parte de esto. Y ahora tiene todos los muñequitos de cómo se resuelve esto. ¿A cuándo le subieron la luz aquí? ¿Esto es culpa de esta gente? Y han dejado la cosa de energía eléctrica y nosotros seguimos votando por lo mismo. No. Estamos preocupados porque Lúgaro dijo que no cree en Dios. No, porque atamos lo del César y lo de Dios. Ay, Lúgaro dijo que no cree en Dios. Ay, Dios mío. Pero déjeme decirle a Lúgaro que no se preocupe, porque nosotros los puertorriqueños estamos tan endemoniados como el de Galá, que nosotros preferimos darle el voto a uno que cree en Dios pero que no practique el cristianismo, que nos falle. Nosotros le votamos a gente a favor que sean pillos, que sean corruptos, que sean mentirosos, que sean fornicarios, que sean adúlteros, que sean pedófilos, que sean abusadores de mujeres. Nosotros votamos por ellos y están allí, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque somos los endemoniados de Galá. Entonces, todo esto, iglesia, para decir, nosotros a veces hablamos sin conocer, sin saber, mira lo que pasa en Cuba, mira lo que pasa en Venezuela, ¿qué es lo que usted sabe que pasa en Cuba y en Venezuela? Que se acostumbraron tanto a condiciones de corrupción tan tremendas que el pueblo no visualizó a tiempo y ahora están sufriendo las consecuencias de eso y ahora hay que salir a la calle para sacar al que esté. Oiga, usted sabe que Chávez llega al poder porque tiene el respaldo del pueblo. ¿Y usted sabía por qué Chávez llega al poder? Porque la queja de los venezolanos era que en Venezuela ganaban dos partidos. Era como aquí, se alternaban, ganaban el PNP, ganaban los populares, pero eran igual de corruptos. Pero había, Venezuela es un país rico. Entonces la gente, cansado de que se tornaban esa gente con corrupción, Chávez da un golpe de Estado y lo apoyan. El grupo lo apoya, el pueblo lo apoya. Yo tengo una secretaria venezolana y al principio ella me contaba, no, pastor, estamos con Chávez, porque es que estos gobiernos han hecho esto y han hecho lo otro. Pero mi mamá está dando fe de eso, que la conoce, ¿verdad que sí? Estaban con Chávez, apoyaban el movimiento de Chávez porque el pueblo estaba cansado de la corrupción. Pero el que se montó, Socolote, que tenía el favor del pueblo, entonces también le falló el pueblo. Y ahora, ¿sabemos lo que está yendo el pueblo venezolano a la calle?
que vengan los que estaban. Para sacar al que está y que venga el que estaba, los que estaban. Oiga, pues entonces los problemas de un país no los arregla la política, lo arregla Jesucristo. Cuando el pueblo que dice que se lanza a la calle y hace una manifestación con tantas personas, vota con conciencia. Fíjate que yo no estoy diciendo por quién va a votar. Yo preferiría que no votara por ninguno. Si total, en esta elección perdemos todos. En estas elecciones perdemos todos. Pero hay que votar por algo. Pero, o no. Pero el que vaya a votar, por eso decíamos en el escrito del boletín, no votar es un ejercicio de conciencia. Pero el que decide votar tiene que ir con conciencia. Y hay que examinar quiénes nos fallaron, quiénes no, quiénes mantuvieron su firmeza. Gente, yo creo que nosotros tenemos que reevaluar el mensaje de la iglesia en tiempos políticamente malos. Que nosotros no somos los que dictamos la política pública de un país, porque hay separación de iglesia y Estado, pero sí le hablamos a la gente que atendemos de un Dios que se hizo patente en Jesucristo para que tengamos vida y vida en abundancia. Y estamos en tiempos críticos. Yo no me voy a preocupar mucho, honestamente, por quien llegue a nuestro país, a ser alcalde, legislador, senador, senadora. Yo no me voy a preocupar mucho por eso. Mi gran preocupación está en la conciencia de los que hemos conocido a Jesucristo, que tenemos que ejercer el gobierno. Porque muchos de ellos se han subido allí con nuestro respaldo. Entonces, tenemos que tener un mensaje donde nosotros tengamos nuestra conciencia sometida a la voluntad de Dios. Que salgan los nuestros o no, eso es otros 20 pesos. Pero Puerto Rico tiene que cambiar. Nuestras condiciones como pueblo tienen que ir cambiando. ¿Y en manos de quién lo vamos a dejar? De partidos emergentes, de la iglesia del Señor, que somos muchos. Y que no vamos a buscar para que nos gobiernen a sacerdotes y predicadores, muy bien, pero sí haciendo ejercicios de conciencia, donde podamos decir, pues le doy mi voto a fulano porque examiné a los demás, porque miré a los demás. Pero ¿sabe qué? No leemos, no nos informamos, porque somos los endemoniados de Galán. Preferimos al loco en los sepulcros que ha hecho su mente, se ha sentado y ahora es libre y no tiene temor de represalias. Yo no lo tengo. Puede decir el que diga, puede hacer el que quiera. Ese fue chismar y no puede venir más. No hay problema, le vamos a dar una despedida bonita. No hay problema con eso. Cuando yo me vaya, usted vuelve otra vez. No hay problema. Pero tenemos que ejercer voluntad y conciencia conforme a la mente de Cristo. Vamos a compartir la palabra de oración y vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que en esta mañana lo que vamos a hacer es, vamos a salir de aquí todos una vez hayamos entonado este cántico, pero nos vamos a despedir en la plaza. Vamos a entonar un cántico aquí y luego del cántico vamos a salir todos juntitos, vamos a salir a la plaza. Queríamos hacer una vuelta, no lo vamos a hacer, hay una gente nuestra que no puede caminar y quiere estar. Así que vamos a ir todos, toditos, vamos a ir hasta la plaza. Allí vamos a hacer un gran círculo de oración.
y vamos a orar por nuestro pueblo. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por los cristianos de este país. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento. Vamos a orar, a clamar, a gemir, a rogar por nuestro pueblo. Oiga, se nos va la vida en las próximas generaciones con las decisiones de un pueblo. Estamos en las elecciones más críticas de los últimos 50 años, con candidatos en todos los niveles, pero dan tristeza y algunos hasta vergüenza. No podemos votar con fanatismo ciego, eso no es de Dios. No podemos ir a decir que por tradición voy a rajar con las 3 papeletas, eso tampoco es de Dios. Es un ejercicio consciente de a quién yo le voy a dar mi voto, de todos estos que están aquí, lo voy a dar. Esa responsabilidad es nuestra, porque se nos va la salud mental con el endemoniado Gadareno. Y Cristo vino para que tengamos vida rica, plena y abundante. Vamos a estar de pie. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas esa llama, ese fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Que tú nos sacudas, que tú nos despiertes, oh Dios del cielo y de la tierra, para que podamos rendirte cuenta de cómo ejercemos nuestra voluntad, de cómo ejercemos nuestra conciencia. Señor, ser libre también implica votar sin temores a represalias, afirmar nuestros valores sin temor, afirmar nuestros principios sin temor. Ser libre en Cristo es tener una mente como la de aquel que nos salvó, Jesucristo el Señor. Es una mentalidad que no importa la circunstancia, siempre busque tu voluntad y afirme tu presencia, y que en medio de nuestra toma de decisiones no te neguemos, porque entonces seremos cual Judas o cual Pedro. Señor, yo te ruego por esta comunidad de fe que yo pastoreo, la primera iglesia bautista de la Unión. Ve soplando en nosotros un espíritu de conciencia limpia, un espíritu de libertad, un espíritu fuera de lo tradicional o de aquello que nos enseñaron, para hacer caso a la voz del Espíritu Santo, y que con libertad podamos ejercer nuestro voto y darle nuestra confianza a aquellos y aquellas que entendamos que pueden llegar a nuestro pueblo, pero también pedirle cuenta con denuedo. Señor, gracias. Y en esa libertad esperamos votar. Y en esa libertad esperamos votar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar esta alabanza. Una vez terminemos la misma, vamos a ir caminando toditos. Vaya con tu familia por ahí. Vamos a ir todos a la plaza y vamos a estar en un momento de oración y de clamor.